Co-Crea tu Vida Podcast, un espacio para hablar sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast. Me llamo Lorena y en este espacio hablamos sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre el discernimiento. Vamos a hablar sobre qué significa discernir. Vamos a ver también qué elementos intervienen. Vamos a hablar sobre el discernimiento en el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia. Vamos a ver por qué es importante aprender a discernir y también cómo podemos trabajar nuestro discernimiento. Si buscamos la palabra discernimiento en el diccionario encontraremos la siguiente definición. Se dice de discernir que es la acción de distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Por lo tanto, discernir o el discernimiento nos ayuda a distinguir, a diferenciar un elemento de otro, a distinguir entre diferentes opciones. En este episodio vamos a hablar fundamentalmente sobre el discernimiento en el área de la información, en el área de la información espiritual y la información relacionada con el despertar de conciencia. Vamos a hablar sobre cómo distinguir entre diferentes tipos de información y sobre cómo aprender a seleccionar esta información, acogiendo aquella información que realmente esté en coherencia con nosotros mismos y aprendiendo también a soltar toda aquella información que no resuene con nosotros. Cuando hablamos de discernir, intervienen tanto el plano mental, la mente, como también la intuición, el corazón. Ambos elementos son fundamentales para nuestro discernimiento. Desde un punto de vista del plano mental, el plano mental nos ayuda a analizar, a clasificar, a distinguir, a ver las características definitorias de algo. Nos ayuda también a ver ventajas e inconvenientes. Esto es una parte fundamental cuando hablamos del discernimiento en el ámbito de la información, ya que de esta forma vamos a poder distinguir entre diferentes tipos de información. Pero además del plano mental, también cuando hablamos de discernir interviene la intuición, que es otro elemento fundamental. La intuición está conectada con el corazón y es esa voz que nos guía internamente. Ambas partes, mente e intuición conectada con el corazón, son fundamentales para aprender a discernir. Por lo tanto, es importante que ambas partes estén en equilibrio para aprender a distinguir aquello que resuena en nuestro interior y aquello que no,
dejándolo ir y soltándolo. ¿Por qué es importante aprender a discernir? Cuando hablamos de nuestro proceso de despertar de conciencia y desarrollo de nuestro interior, porque existe mucha información y muchas fuentes de información, y como nos encontramos en un plano dual, existen también muchos tipos de información diferentes. Han llamado a esta época la era de la información, con la llegada de Internet y también después con las redes sociales, que han incrementado todavía más la cantidad de información que tenemos disponible y accesible. De hecho, hay tanta información que muchas veces solemos estar sobrecargados de información. Además, con la llegada de Internet y especialmente de las redes sociales, muchas personas han comenzado a generar contenidos, a generar información, con lo que ahora hay muchas más fuentes de información que antes, ¿no? Contenidos que son accesibles a través de Internet y de las redes sociales. Sin embargo, muchas veces, muchas de estas fuentes de información que ahora generan también contenidos no están formadas en el ámbito de la información, en cómo se gestiona la información, en qué aspectos hay que tener en cuenta, y por ello muchas veces pueden aparecer malas prácticas en cuanto a la generación de información y la generación de contenidos. Cuando hablamos de información y de generación de contenidos desde el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia, muchas veces esta acción de compartir información, de compartir contenido, viene dada por una experiencia previa o por la experiencia previa de la persona que está compartiendo esa información. Muchas veces esa persona ha atravesado determinadas experiencias que le han llevado a obtener determinados aprendizajes, y una vez ha atravesado esos aprendizajes, siente el impulso de compartirlos con los demás, ¿no? Por lo tanto, muchas veces aquello que se comparte en el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia tiene que ver con la experiencia personal, con los aprendizajes que esa persona ha tenido en su propio proceso. Y muchas veces se comparte desde este impulso interno de ayudar y de compartir aquello que se ha aprendido. Sin embargo, para poder compartir esta información es necesario haber realizado primero un proceso interno de maduración de la experiencia. A través de la maduración de esas experiencias podemos extraer determinados aprendizajes, y estos aprendizajes son los que podemos después compartir con los demás. Podríamos imaginarlo como la fruta madura de un árbol. Para que ese fruto llegue a estar maduro, necesita un proceso previo. Para poder recoger ese fruto, primero ha tenido que experimentar todo un proceso previo, hasta llegar al punto de maduración. Pues cuando hablamos de compartir información, especialmente información relacionada con el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia, es muy importante haber madurado el proceso, puesto que de esta forma aquello que se comparte será mucho más enriquecedor y podrá ser de mayor ayuda para quien lo recibe.
Cuando se comparte información en el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia, también este tipo de información se ha de compartir desde el corazón, desde la autenticidad, desde el impulso de ayudar, desde el impulso de que realmente pueda servir y pueda ser de utilidad a aquellas personas que reciban esa información. Y por supuesto también se ha de compartir desde la responsabilidad, puesto que aquello que se comparte también tiene un impacto en quien lo recibe. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, nos encontramos en un plano dual y podemos encontrar muchos tipos de información, también en el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia. En los últimos años se ha popularizado este tipo de contenidos relacionados con la espiritualidad y con el despertar de conciencia. Esto ha permitido que este tipo de información pueda llegar a muchísimas más personas. Una información que antes estaba reservada a unos pocos, ¿no? Que no llegaba a la gran mayoría de la población. Sin embargo, también esto ha hecho que muchas veces se hayan establecido determinadas dinámicas cuando se comparte información o se generan contenidos. A veces se comparta información confusa, información que genere confusión, y también que a veces se comparta información sin la suficiente madurez en el proceso. Y por supuesto también muchas veces que se comparta información desde apuntarse a esa información popular o a esa información que está de moda, pero sin una verdadera autenticidad al compartir esa información. Y esta autenticidad viene dada por esa conexión con el corazón y con compartir desde el corazón, desde ese impulso interno que nos guía a compartir nuestra propia experiencia, nuestro propio conocimiento, fruto de aquello que hemos vivido, fruto de nuestras propias experiencias y fruto de todo ese conocimiento que vamos despertando en nuestro interior. Por lo tanto, en este sentido, cuando hablamos de compartir información y de la información en el ámbito de la espiritualidad y del despertar de conciencia, es muy importante hablar de los valores, de qué valores tenemos nosotros y qué valores nos gustaría encontrar en esa información que recibimos. Para conectar con nuestro propio discernimiento, para cultivar el discernimiento en nosotros y para trabajar nuestro propio discernimiento cuando hablamos de distinguir entre diferentes tipos de información en el ámbito de la espiritualidad, es muy importante tener en cuenta nuestros propios valores, es decir, qué es importante para nosotros y por tanto al saber qué es importante para nosotros, también saber qué es importante para nosotros encontrar en esa información que recibimos. Algunos de estos valores podrían ser la honestidad, la responsabilidad, la autenticidad y la coherencia. Darnos cuenta de que cuando se comparte una información existe una responsabilidad al compartirla, puesto que tiene un impacto en quien la recibe. Si para nosotros son importantes determinados valores, es importante que velemos porque esos valores también se cumplan en la información que estamos recibiendo. Muchas veces la necesidad de que un contenido se haga popular lleva a que se salten estos valores, ya que se comparta información sin dejar reposar lo suficiente, con titulares espectaculares que pueden generar confusión o también frustración al descubrir después que la información no se corresponde con aquello que se prometía en ese titular, que también se comparta información copiada de otras fuentes sin citar esas fuentes origen de esa información.
Cuando hablamos de información y de saber desde qué lugar se está compartiendo esa información, desde mi punto de vista es importante que sintamos que esa información se comparte desde un lugar honesto, desde la responsabilidad, que sea una información coherente, que se comparta desde la coherencia y también que se comparta desde la autenticidad, desde el corazón. Y en este caso podemos emplear nuestro plano mental para discernir determinados elementos que nos ayuden a distinguir entre diferentes tipos de información. Por ejemplo, podemos valorar la calidad de la información, cómo se utiliza el lenguaje, si se utiliza correctamente. También podemos observar si se utiliza información de una fuente diferente y si al utilizar esa información de otra fuente se cita a esa fuente, se cita al autor o autora de esa información. También podemos observar cómo es el propio montaje o la propia edición de la información, si también se pueden apreciar cualidades como la atención al detalle, el cuidado y mimo con el que se ha elaborado esa información, o si está copiada y pegada, por ejemplo, de otro lugar, ¿no? Puesto que esto también nos aporta información sobre cómo se ha elaborado esa información, sobre desde qué lugar se ha elaborado esa información. Nos mostrará que hay un cuidado, que hay una atención y por lo tanto se le da una importancia a cómo se comparte esa información. Todos estos elementos cuentan y nos pueden aportar información sobre ese contenido que nos llega y de esta forma nos pueden ayudar a discernir, a distinguir entre diferentes tipos de información. Pero además del plano mental, como ya hemos comentado, también nuestra intuición nos puede ayudar mucho y es fundamental emplear nuestra intuición para distinguir entre diferentes tipos de información. Para utilizar la intuición para distinguir entre diferentes tipos de información, hemos de darnos cuenta de cómo nos sentimos cuando leemos o escuchamos o vemos determinada información. Esto resulta fundamental. Nuestra intuición siempre nos guiará y nos ayudará a discernir. Es importante escucharla y sentir qué nos dice. Muchas veces la intuición se expresa a través de sensaciones corporales. Por lo tanto, cuando nos llegue una información, para conectar con nuestra intuición podemos fijarnos en nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos y en qué sensaciones corporales percibimos. Para distinguir también entre diferentes tipos de información, hemos de darnos cuenta de si esa información construye en nuestra vida, si esa información nos aporta luz, si esa información viene desde el amor, si esa información ayuda a nuestra expansión, ayuda a construirnos, nos alienta y nos impulsa. Es importante que aprendamos a quedarnos con la parte constructiva de la información y aprender a soltar todo aquello que no resuene con nosotros. Escuchar esta parte, nuestra intuición, es fundamental para aprender a discernir, tanto cuando hablamos de información como cuando hablamos de cualquier experiencia que podamos tener. Un ejercicio que podemos practicar para trabajar y desarrollar nuestra intuición aplicada al discernimiento es
leer una información determinada o ver o escuchar una información determinada y escuchar nuestro cuerpo y escuchar las sensaciones que nos produce esa información, escuchar nuestra intuición y escuchar esa voz interna y aprender a seguirla. Si esa información de alguna forma no nos resuena, si hay algo que notamos o percibimos que no nos acaba de encajar, directamente aprender a soltar esa información y centrarnos en aquello que realmente nos resuena y que está en coherencia con nosotros mismos y con nuestros valores. Por lo tanto, para aprender a discernir es importante equilibrar ambas partes, equilibrar mente e intuición conectada con el corazón y darnos cuenta de qué información se encuentra en coherencia con nosotros. También resulta importante aprender a ser selectivos con aquella información que seguimos, puesto que también la información forma parte de alguna forma de nuestra propia nutrición, de aquello con lo que nos estamos nutriendo. La información también constituye energía y también influye en nuestra frecuencia. Por lo tanto, en este sentido es importante aprender a ser selectivos con la información que nos llega y aprender a distinguir entre diferentes tipos de información. Está bien informarse, pero aprendiendo a discernir y a coger solo aquello que nos aporte y construya en nuestra vida. Y por supuesto, siempre teniendo en cuenta que toda aquella información que nos llegue siempre es un apoyo, siempre puede ser una herramienta que nos apoye, que nos ayude en nuestro camino, que nos aporte en nuestro camino, pero que toda la información y todo el conocimiento realmente se encuentran en nuestro interior, que la verdadera sabiduría reside siempre dentro de nosotros y es importante aprender a conectar con esa sabiduría interna y aprender a guiarnos desde esa sabiduría interna, aprendiendo a guiarnos cada vez más desde esa voz interna y desde ese conocimiento interno, aprendiendo a guiarnos cada vez más desde ese conocimiento propio, desde ese conocimiento que llevamos dentro y desde nuestra sabiduría interna. Este es el trabajo del co-creador consciente en la era de Acuario, aprender a guiarnos desde nuestro propio interior, desde nuestro propio conocimiento y desde nuestra propia sabiduría. Co-crea tu vida podcast. Espero que te haya resultado útil esta información. Como siempre comento en este podcast, aquello que escuches en este podcast es mi perspectiva personal de las cosas y como mi propia perspectiva existen múltiples perspectivas de las cosas, así que te invito a que formes tu propia perspectiva de las cosas, a que incluyas en ti aquello que te resuene, aquello que esté en coherencia con tus valores y que el resto lo dejes ir. Nos escuchamos en próximos episodios de este podcast. Un abrazo.